como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, mi aguijoncito de oro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces, mi querido y adorado Escorpio, ¿qué hay para ti? ¿Cuál será esa cartita de planteamiento que podemos ver? ¿A quién le podrá estar resonando esta lectura en este momento? Vamos a ver entonces qué hay, qué se presenta, qué tenemos que decir. Oráculo del planteamiento y vamos a ver cuál es esa carta. Aquí está. Realidad, dice la carta. Ahora sí que sabe lo que es amar y no ser amado. Ay, esta carta está dura. Ya me doy cuenta de que esta lectura va a ser un poquito fuerte. Porque es duro, ¿no? Y las energías van saliendo, ¿ah? Uno va leyendo, pero también va sintiendo las energías. Entonces, a veces es como muy duro, ¿no? Que después de que tú amaste tanto, de que de verdad tú quisiste con el alma, ahora resulta que no quieres tanto como antes. Y esa persona que se dé cuenta que ahora tú no le quieres como antes. Te desvivías por esa persona, morías por ella, dabas lo que fuera por esa persona y esa persona no lo apreció. Y ahora sabe lo que es amar y no ser amado. ¿Qué cosa, no? Yo no quiero decir con esto, o por lo menos no me ha aclarado a mí aquí este oráculo del planteamiento, si esta persona está está amando, pero y no es amada, pero no sabemos si es contigo ahora o es con otra persona. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que la justicia le está llegando. El karma está apareciendo. Vamos a ver las posibilidades que hay acá entonces. ¿Qué posibilidades hay? El oráculo de las posibilidades que te puede estar diciendo, mi querido y adorado Escorpio. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen estas cartas. El número 45. Dale la oportunidad de que se explique. Dale la oportunidad quizás de que se explique. O sea, que no están cerrando el oráculo, no te está cerrando las posibilidades. Esta persona a lo mejor es cierto, a lo mejor ahora sí sabe lo que le amaste y ahora de verdad siente que no le amas y esa persona te está amando ahora de verdad como debe ser. Pero dale esa oportunidad quizás de que se explique. Si quieres, por supuesto esto no es obligatorio, esto es si realmente tú quisieras que eso fuera así. Si tú quisieras escuchar una explicación de esa persona. Pero ahora como quien dice, sin amarle, ¿qué ganarías? Como dice la canción, ¿qué vas a hacer si ya de verdad no le quieres? ¿Cómo será todo? Vamos a seguir viendo más cartas, pues, porque para algunos de ustedes a lo mejor esa explicación es válida, para otros no tanto. Igual vamos a ver entonces el oráculo de los enamorados. ¿Qué nos dicen? El oráculo de los enamorados para ti. Vamos a ver. Vamos aquí. Y dice, esta es la número 11. Y dice, alguien quiere tener algo contigo, pero tú no sabes si aceptar. Eso es lo que pasa. Ahora lo estoy viendo más claro. Quizás a lo mejor esta persona quiere darte tantas explicaciones porque ahora te ama. Lo que tú le amaste, ahora esa persona te está amando. Y perdió la oportunidad en el momento en que más realmente tú necesitabas que te amara, no lo hizo. Y ahora perdió su cuarto de hora. Ahora se le fue ese cuarto de hora en un momentico. Y ahora resulta que tú, puede ser que ahora puedas tener algo con alguien nuevo. Lo que pasa es que todavía aquí me está diciendo el oráculo de los enamorados que tú todavía no sabes si aceptar. Estás en esa. Quizás porque, quizás a lo mejor porque dentro de todo hay todavía cierto hilito que hay todavía pegado de ese pasado, ¿ah? Ese hilito todavía que a lo mejor es muy finito, pero todavía hay cierto por allí. No sé si te estará resonando lo que te estoy diciendo, pero lo cierto es que así van las cosas.
esta persona ahora sí sabe lo que es amar y no ser amada. Quizás a lo mejor ya no le estás dando lo que tú le dabas antes. Ahora te estás dejando querer, te estás dando a rogar o te estás dejando querer, pero no estás queriendo como antes. Y alguien quiere venir a tener algo contigo, pero tú todavía no sabes si aceptar. Te está resonando, probablemente puede ser que te esté resonando algo. Y tu carta guía, tus guías, ¿qué te están diciendo? Vamos a ver esta. ¿Qué te dicen? Sal de tu zona de confort y fíjate lo que hay a tu alrededor. Cambios para ti y gran progreso. ¿Qué te quieren decir con esto? Que muy probablemente, mi querido Escorpio, puede ser que ese alguien que quiere tener algo contigo, a lo mejor será para ti de bien y habrán cambios, habrá progreso. Con todas estas cosas, hasta ahora, lo que te está queriendo decir aquí, esta lectura, con todos estos oráculos que estamos viendo acá, que lo estoy lanzando antes de tus cartas, es que no esperes, que sueltes, que deja fluir, que si va a venir alguien nuevo, pues a lo mejor es para tu bien. Que si ya dejaste de amar, pues sigue adelante y dale la oportunidad de que se explique. Dale la oportunidad si esa persona así lo quiere. Pero tú tienes que tomar al fin y al cabo, al final del camino, tus propias decisiones. Y para finalizar, el oráculo del amor y el desamor. A ver qué otra cosita nos están diciendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta carta y dice: ahora llora por tu negativa. Definitivamente, mi querido, ahora sí es verdad que sí. Mira, y coincide muchísimo con el hecho de que ahora sí sabe lo que es amar y no ser amado. Y ahora llora por esa negativa tuya. Es que así son las cosas de la vida. No hay más nada que decir. Así son las cosas de la vida. Tú me hiciste, ahora mira lo que viene. Y ni siquiera es porque tú se lo estés haciendo. Es que resulta que así es la justicia divina. La justicia de los hombres quizás será otra, pero la justicia divina, la justicia universal es otra cosa. Así sí que te digo. Ahora, con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, vamos a ver, habrá algo así como que te pueda resonar y vamos a ver entonces qué hay. Veo aquí, en definitiva, que como que tú no estás queriendo nanay, a pesar de que esta persona quiere quizás volver y sabe que no le quieres ya. Sabe que de verdad, ahora sí sabe lo que es amar y no ser amado. Es que eso es lo más chévere de todo. Que ahora aprenda a lo que es amar y no ser amado. Para que vea el dolor, para que sienta el dolor que tú pudiste tener. Así mismo es, más nada. Vamos a ver entonces cuál es tu energía. ¿Qué energía? ¿Cómo estás tú reaccionando ante esto? ¿Qué tienes que decir con respecto a todo lo que estamos hablando? Para terminar de ver esa resonancia que puede haber contigo. Sí, señor. Mira pues, qué barbaridad, qué cosas tan grandes, ¿no? Ahora sí, ahora le tocó a esa persona saber muy bien lo que es llorar por una negativa, llorar por un amor. Eso es lo más grande, llorar por un amor. Ni te lo digo, pues. Nada, está como quien dice, no ha podido encontrar, o tú no has podido encontrar realmente el amor que te haga inmensamente feliz. Ya tú sabes que esta persona no fue la persona que te hizo inmensamente feliz. A lo mejor te lo hizo en un momento determinado, pero luego empezó con su comportamiento y ya no es lo mismo. Entonces no es para ti esa persona que tú siempre has querido tener a tu lado. Una persona de verdad que te haga, sembrar la paz en tu corazón, el bienestar, la alegría, la felicidad. Una persona que te inspire a crear tu propia felicidad. Eso fue lo que pasó, te la secó ese amor en ti, secó esa felicidad. Vamos a ver entonces que ahora qué dice esa persona, porque aquí tenemos que ver qué dice. Vamos a hacer esa pirámide invertida y vamos a ver qué dice esa persona, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué otras cositas nos puede estar hablando. Vaya, imagínate. Esta persona está soñando, está bien, soñando despierta. Esta persona quiere otra vez una vuelta y está soñando y imaginándose
cuánto tú le querías a esta persona. Esta persona se imagina los mejores momentos, está recordando sus mejores tiempos contigo, está viendo y observando y sintiendo lo que tú eras antes y en lo que te has convertido ahora, en la persona que te has convertido, completamente indiferente para con esa persona. Y eso es lo que más le duele, eso es lo que le hace llorar, eso es lo que le tiene la vida, como quien dice, le está llevando por el camino de la amargura esta persona. Vamos a ver qué tristeza tan grande tiene, mucha tristeza. Y sí, tristeza y más tristeza. Mi querido y adorado Escorpio, déjame decirte, esta persona no sale de una gran tristeza. 3 cartas que le saqué y las 3 cartas son definitivamente de desolación y de tristeza. Está con ese 7 de copas que quisiera hacer, está ahorita soñando, está imaginándose cosas, está soñando despierto, se está imaginando cosas contigo, cuando tú eras feliz con esa persona o cuando esa persona era feliz contigo y no lo sabía. Ahora resulta que todo lo tiró por la borda probablemente, y hay una tristeza tan grande que tiene esa persona, una gran desolación y una tristeza, y lo peor de todo, ese duelo que no termina de salir, no termina de salir ese duelo de su vida. Ahora, yo no sé, yo veo aquí que la carta que sale para ti de energías es que tú no has encontrado realmente lo que has estado buscando. El amor verdadero para ti tú no lo has podido encontrar, pero no me está diciendo en ningún momento si tú vas a volver con la persona, si tú de verdad le vas a aceptar, si le vas a dar la oportunidad de que se explique, no sé. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso. También tu carta guía te dice, sal de esa zona de confort y fíjate lo que hay alrededor, que también pueden ser cosas interesantes, y alguien que quiere tener algo contigo, pero tú no sabes si aceptar. Entonces ahí estoy viendo que de verdad te está costando, que estás durito o durita, que no es tan rápido, que tú te estás dando tu tiempo. Ahí te dejo. Vamos a ver entonces ya esas energías para finalizar, mi querido y adorado Escorpio. ¿Qué otra energía? Se me cayeron. Vamos. Que tienes que activar tu chakra del tercer ojo. El chakra pues de la intuición. Tú sabes, ¿no? De ver qué vas a hacer por fin. Qué decisiones tienes. ¿Vas a aceptar a esa nueva persona? ¿O vas a esperar a esa persona del pasado? ¿O vas a aceptar esas explicaciones que te quiere dar? Y aquí veo que hay una firme fundación. Mira esto. Mira esta persona aquí tan fuerte y esa montaña allá arriba. Y eso quiere decir que son retos que hay que sobrepasar. Esta persona firme en su posición, en su determinación, va a querer subir a esa montaña. Va a querer, como quien dice, aceptar esos retos. Vaya que sí. Así que ahí te estoy dejando yo, pues, mi querido y adorado Escorpio, con esta lectura. Espero que te haya resonado de cierta manera. Espero que sí. Y si no te resonó, pues no importa. De todas maneras, observa, mira el video. Alguna cosita puedes aprender. Nos estamos viendo en un próximo video. Mi aguijoncito de oro. Bye bye.